Muy buenas noches, fraternos. Buenas noches. Estamos pues iniciando la semana y pues Semana Santa. Hoy día 15 de abril del 2019. Mi nombre es Juan Alvarado y voy a ser el moderador el día de hoy. Como administradores pues tenemos a Juan Carlos Cárdenas y a Luis Galvez. Su moderador pues Alan Alvarado. La oración inicial está a cargo de José Armando Abursi. La identidad va a estar a cargo de Norge Pérez. Los anuncios van a estar a cargo de Danilo Díaz y el testimonio está a cargo de Gustavo López. Así que todos sean bienvenidos y que esta reunión pues sea de ilusión y santidad para cada uno de nosotros, y a partir de ahora pues estamos cobijados por lo que es el Espíritu Santo. Así que la oración inicial está a cargo de José Armando Abursi. Buenas noches a todos. Ahí en señal de reverencia en sus puestos, pues vamos a pedirle a nuestro divino creador pues, que bendiga una reunión más de cada lunes, y pues empezamos ahora. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Bendito seas en todo momento, Padre. Te ponemos, Señor, estos alimentos que estamos consumiendo en esta noche, Padre, así como nuestro testimonio, Padre, que cada palabra que este hombre nos viene a decir, Señor, pues edifique nuestros corazones, Señor, y que el beneficio sea para nuestras familias, Padre. Te damos gracias, ponemos esta reunión de principio a fin, y también ponemos la moderación en tus manos, Padre, así como el actuar de los que van a participar hoy como servidores, Señor, y te damos gracias siempre, Padre, y todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y ahora vamos como siguiente punto con un recordatorio de lo que representa el por qué y para qué estamos aquí. La identidad está a cargo de Norge Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Buen provecho para los que están cenando. No habemos nuevos, ¿verdad? Pero habemos unos que había que no veníamos. Nuevos. Entonces vamos a recordar qué somos y qué hacemos en esta organización. Nosotros somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Un nombre muy largo, pero que cada una de sus palabras tiene un gran significado. Fraternidad, porque la misma palabra lo dice, que aquí nos llevamos con una buena hermandad, ese cariño afectuoso que siempre tenemos entre cada uno de nosotros. Internacional, porque estamos en casi todos los países del mundo. Creo que habrá muy pocos países que todavía no está esta organización, pero sí estamos en los 5 continentes del mundo, y ahí en cada país, en cada ciudad hay un capítulo como este en el que estamos. De hombres, porque así como ven ahorita, nos reunimos hombres a platicar, a conversar, a escuchar las experiencias de cada uno de nosotros, y ahora se ha ampliado, hay jóvenes que se reúnen y asimismo hay mujeres y también capítulos mixtos. Esto se ha hecho una buena diversificación ahora. De negocios, porque cada uno de nosotros desempeña para la sociedad una función con la cual genera ingresos tanto para la familia como para demás familias. Aquí ya vemos sacerdotes, no, aquí no vemos sacerdotes, pero sí habemos de diferentes fuentes de trabajo, de ingreso, como ser comerciantes, arquitectos, militares, ingenieros, artistas, abogados, licenciados, albañiles, y cada uno de los oficios o profesiones que nos hacen agenciar diferentes formas de finanzas para poder ayudarnos y para poder ayudar a otras familias. Del Evangelio completo,
porque creemos en todos los milagros que hay, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y así como en tiempos pasados hubieron muchos milagros que podemos leerlos en las Sagradas Escrituras, así mismo nosotros hemos visto esos milagros que pueden hacerse en nuestra actualidad con los diferentes testimonios. Nosotros crecemos a base de un testimonio. Pasa una persona aquí al frente a relatar su vida en 3 pasos. Antes de conocer a Dios, cómo llegó a conocerlo y cuál es su vida ahora que conoce de Cristo Jesús. Y así es como nosotros podemos crecer. No somos ninguna iglesia, no somos ninguna secta, no dependemos de ella tampoco. Y más bien aquí nos reunimos de diferentes denominaciones: evangélicos, católicos, protestantes, adventistas, y también se reúnen ateos, que al final, como dicen, cuando va cayendo el avión siempre decimos: ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Entonces, al final todos nos llevamos bien, no tenemos ningún tipo de religión política, ni social, ni cultural, ni económica. Así que todos somos bienvenidos y que tengan buenas noches. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora vamos con los que son los anuncios, los cuales están a cargo de Daniel López. Buenas noches, de provecho. Bien. Les recordamos, señores, que tenemos nuestras reuniones de oración los lunes, 6 de la mañana, aquí en el hotel, 6 de la tarde. Es importante que valoremos esta reunión, orar por todos los fraternos. Cuando tenemos petición de oración por enfermedades, negocios que están ahí con algunos problemitas, incluso cuando algunos fraternos no lo piden, pero sabemos que tienen algún problema, es importante que nos reunamos, hagamos nuestra oración. No es necesario que haya algún miembro de la Junta. Si hay ya más de 2 personas, nos juntamos, hacemos la oración y pedimos por todos, principalmente por los fraternos que se han alejado, los que están por cuestiones de proyectos, asuntos personales, otra cuestión que no están viniendo, pedir mucho por ellos. La reunión de trabajo igual los miércoles aquí a las 7 de la noche aquí en el Hotel Clarion. Le pedimos que nos aboquemos, vengamos, aportemos ideas, hagamos críticas constructivas, veamos cómo podemos mejorar, salir adelante, levantar el capítulo, etc. Siempre les recordamos los capítulos televisivos por Maya TV los sábados a las 2 de la tarde, miércoles por el programa Secreto de Mujer, en el canal QO TV, domingos a las 7 de la mañana, en los canales de las Fuerzas Armadas, el canal 20 del Congreso, el canal 8 del Estado. A veces no salen como Finex, no salen con otros nombres, Testimonio de Vida, etcétera ahí, pero lo importante es que lo podemos ver. Creo que la semana pasada me escribió Celestino y me dice: fíjate que no puedo ver, no voy a poder llegar y quiero ver otra cosa. Entonces le digo yo, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos los testimonios que estamos actualizando de la semana. Hay otros mucho más viejos, desde el 2011, o en los otros canales los puedes ver, o sea, no hay ningún problema. Y pues lo mismo les recordamos, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube como Capítulo Camino Real FINEC. Ahí están el grabado de los eventos, los testimonios, ponemos la información, todo lo que hacemos aquí, fotos, todo, la historia, desde hace realmente la parte de las redes sociales la empezamos a alimentar desde el 2010. Ahí pueden ver fotografías, videos que tenemos bastante bonitos de esos recuerdos. Los que quieran integrarse al servicio, les recordamos que nos apoyen con los grupos que tenemos, los de bienvenida, membresías, eventos especiales, literatura, oración. No es necesario, a veces tal vez uno tiene una idea, algo ahí que quiera aportar. Vengamos el miércoles, venimos, señores, dicen que se puede hacer esto y esto. Tal vez yo no voy a tener tiempo, pero creo que es una buena idea. De primera a primera no le garantizamos que se va a hacer, pero eso es lo importante, ser constante, venir a la reunión. La idea se le va dando forma y vamos haciéndola, y es algo positivo para el capítulo.
Los eventos que tenemos para ahora son, les recordamos, la Convención de Guatemala Internacional, 18, 19 y 20 de julio. Toda la información que sea requerida la piden a través de nuestro grupo de WhatsApp, ahí les mandamos los hoteles, los precios especiales que hay, etcétera. Si tienen más dudas, ahí se los mandamos. Está lo de la Convención Nacional en el Instituto San José del Carmen, sigue aún los 500 lempiras de preventa, 4 y 5 de mayo. No sé si ya se completó la información del censo. Los que estén pendientes, señores, manden la información al fraterno Alan para que él la mande. Es importante tener nuestra información con la nacional al día. Les recordamos que incluyan en el sobre, o si se quieren abocar directamente con el tesorero Juan Carlos López, su colaboración para hacer el cambio de la consola de audio. Necesitamos cambiar equipo nuevo, mejorar, etcétera. Entonces pedimos ahí su colaboración para poder hacer este cambio lo más rápido posible. Bien, es cierto que no hay invitados, no hay nuevos, pero papeleta y sobres. La papeleta, señores, compartamos ese papelito, pongamos oración, tenemos más que todo, yo les diría, démosle gracias a Dios por ser bendecidos. Hoy los que estamos aquí, en este momento, tuvimos un día bendecido. Démosle gracias al Señor, estamos aquí en el hotel, estoy aquí, estoy compartiendo con los fraternos. Es bendición, que esta semana sea bendición. Por la familia, por los amigos, los conocidos, los vecinos, por el que me cae mal, por todo, pongamos en el papeleta, utilizámoslo en todo sentido. Podemos ver la noticia, nos quejamos de que no nos gustan las cosas. Bueno, entonces pareciera fácil, pero venir y decir en la papeleta: Padre, te pido que por favor esto y esto y esto que no me gustan, intercede, que sea tu voluntad. Eso, utilicemos que sea una línea. Los sobres, bien, el que está siendo bendecido, el que está yendo con prosperidad en las cuestiones materiales, que colabore con una ofrenda por el capítulo. Al final, esto, otra vez lo hemos comentado, a veces tenemos en nuestras reuniones de trabajo los miércoles hasta preto, porque hay tantas cosas que se quisieran hacer, no solo en el capítulo, hay muchas actividades que es necesario hacerlas, a veces incluso para dar un ejemplo positivo en lo que es toda la organización de la FINEC, pero la cuestión de la disponibilidad de fondos nos limita. Por ejemplo, la consola, comprar, incluso necesitamos mejorar nuestra cuestión de video para tener un mejor respaldo en la cuestión de la grabación y todo eso, y estamos limitados porque al momento de hacer estas inversiones se descapitaliza el capítulo. Entonces tenemos que ir al ritmo en cómo vamos recibiendo ese tipo de ofrenda especial. Entonces, si estamos siendo bendecidos, también sembremos un poco acá. Acordémonos que también la FINEC pide que también nosotros volvamos a nuestra iglesia, hay que también colaborar con nuestra iglesia, ¿no? Y si vemos que hay un tercero que vemos y también tenemos que ofrendar o colaborar ahí, también hagámoslo. Les pedimos favor con el modo del celular que lo pongan en vibración. Como solicitud de reunión de junta les diremos, el volumen es necesario que esté en modo de vibración, pero también es importante que vayan a la configuración de audio y vean que el video también está bajado el volumen, porque por X o Y razón, si estamos revisando el celular y vemos algo, se activa el video y interrumpe la reunión. Entonces la idea es estar concentrados. Si estamos viendo alguna cuestión de negocio, recibimos una llamada, no hay ningún problema. Nos retiramos, salimos, pero lo importante es que el evento no se corte la parte principalmente del testimonio. Y con eso le estamos demostrando al fraterno que está dedicando un par de horas de venir a compartir su testimonio de vida, que estamos concentrados y recordemos que el Espíritu Santo está hablando a través de él. Por último, le recordamos, fraternos, hay que andar las tarjetitas para invitar a nuevas personas. Yo venía pensando cuánta gente a veces uno invita. Entonces yo les quiero hacer la propuesta: no invitemos tratando de convencerlo con nuestra casaca ahí, que no.
Yo creo que lo más importante es demostrarle a la persona a través de nuestro testimonio que nosotros hemos cambiado y la persona va a poder decir, me interesa ir ahí. Entonces yo creo que yo he recibido de otras organizaciones, a veces estoy en el supermercado con mi esposa, llega una persona, me da una tarjetita, escucha qué bonito siento yo cuando miro, qué interesante, y dice, lo invito a esta organización. Yo tranquilo, le digo, escucha, gracias viejo, y bonito pues, entonces digo yo, deberíamos de hacer esa labor, principalmente con la familia. Pero yo creo que la mejor manera de convencer a alguien es darle una tarjetita y que mire que uno tiene transformación. De esa manera creo yo que ni siquiera vamos a tener que tratar de convencer a alguien de que venga. Bueno, es todo, buen provecho. Muchas gracias, Danilo, por los anuncios. Antes de proceder a presentar el testimonio de esta noche, también se estila un espacio de... En este momento tenemos prácticamente 5 minutos para un mini testimonio, así que si hay alguien que quisiera compartir una experiencia, una vivencia o algo que nos invite a reflexionar en el camino, pues el micrófono está abierto. Vamos a ver. Tenemos 5 para los demás, ya que como nadie levantó la mano. Un proyecto. Voy a ser breve para que pueda pasar mi estimado amigo Alejandro Mancón. Solamente pedirle a cada uno de ustedes que me puedan acompañar en oración, en sus casas, donde estén, por mi esposa. Ella se llama Alana Colindres, que la incluyen en sus oraciones. Ella me lo acaba de pedir ahorita, porque este domingo, que es el domingo de resurrección, creo que es, ella sale de viaje para el país vecino El Salvador, y lo impresionante de aquí es que antes teníamos que andar buscando contactos para poder recibir una capacitación, y ella viajó a varios países para ser capacitada. Ya les había comentado el lunes antepasado, y ella se fue hacia Bolivia a recibir un reconocimiento, y ya vino del reconocimiento en Bolivia. Y qué maravilloso es Dios, que ahora no tenemos que andar buscando cómo recibir capacitaciones, sino que ahora a ella la andan buscando para que dé capacitaciones. Entonces ella va a ir a dar su primera capacitación al país vecino El Salvador a nivel latinoamericano. Me siento realmente orgulloso por eso, y les pido sus oraciones porque que Dios la proteja cuando vaya en el viaje, cuando vaya en el vuelo, cuando venga de regreso, y que todo salga bien por allá, porque sentimos y sabemos que esa es una puerta que se está abriendo bien grande a nivel latinoamericano con respecto a la experiencia que ella tiene. Y dicho sea de paso, es la primera y única psicóloga aeronáutica en el país, y por eso le doy gracias a Dios, y es mi esposa. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, fraternos, que vayan a compartir sus testimonio, permítanme presentarles al testimonio de esta noche. Su nombre es Gustavo López, tiene 34 años de edad, estado civil casado, tiene 5 hijos. Se reúnen en el capítulo Popeye América, tiene tiempo, tiene un año. Se reúnen los
miércoles a las 6 de la tarde. Su ocupación es comercial. Más preámbulos, por favor. Muy buenas noches. Estoy muy agradecido con Dios de poder estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, sí, allá atrás sí. Estoy muy agradecido con Dios de poder estar aquí en esta noche con ustedes. Agradecido con Dios por la oportunidad de poder servirle. Es un honor, es un privilegio. Quiero comenzar en esta noche compartiendo lo que fue mi vida, cómo llegué a conocer a Jesucristo y lo que es mi vida hoy. Estoy felizmente casado, tengo 13 años de estar casado con mi esposa, tengo 5 hijos maravillosos, extraordinarios que Dios nos ha dado. Vengo de una familia donde mi padre fue un empresario muy prestigioso, un hombre exitoso en el mundo de los negocios. Mi padre junto con mi madre se conocieron, se juntaron, historias muy similares, tanto la de mi mamá como la de mi papá. Mi mamá creció en un hogar donde mi abuelo pues tuvo problemas de alcoholismo. Fue marino en la Segunda Guerra Mundial, fue náufrago 2 veces y mi abuelo fue huérfano. Y el resultado de la orfandad fue que el corazón de mi abuelo pues fue muy duro, me hizo sufrir mucho la familia. De igual forma algunos de mis tíos tuvieron problemas similares a los de mi abuelo. Hubo mucha proclividad al alcoholismo dentro de la familia. Mi madre creció en un entorno donde había mucha necesidad, mucha pobreza. De igual forma mi papá, pues mi abuelo los abandonó, siendo un niño mi papá. Y actualmente pues mi abuelo todavía está con vida, tuvo muchos hijos. De hecho, aproximadamente 52 hijos, se cree que. Mis padres se conocen y mi padre pues empieza a trabajar muy joven. Se casa con mi mamá, con mucho esfuerzo, llega a ser un empresario. Soy el hijo menor después de 4 mujeres y crecí en un entorno donde siempre mi papá decía que él trabajaba para que nosotros pudiéramos tener lo que ellos no habían tenido. Es decir, que nosotros como familia tuvimos una buena educación, estudiamos en los mejores colegios, estuve en la mejor universidad, tuve muchas comodidades siendo un muchacho y tengo algunos recuerdos en mi mente. Por ejemplo, en algún momento mi padre, cuando estábamos construyendo la casa donde vivíamos y estaba haciendo una piscina, mi papá dijo que esa piscina era para que nosotros pudiéramos compartir. No recuerdo yo el día en que nos hayamos bañado en esa piscina. Y destaco esto que es importante en este tiempo y en esta generación que nos toca vivir, porque si hay algo importante que nosotros debemos de hacer es darle tiempo a nuestra familia, es darle tiempo a nuestros hijos. Mis padres estuvieron ocupados tratando de darnos lo mejor, pero faltó tiempo, faltó esa vida espiritual que es tan importante, que es esencial, que es vital en la vida de un joven. A la edad de los 12 años comencé a beber. Mi padre generalmente bebía los fines de semana, todos los fines de semana, y a pesar de que crecimos en un entorno saludable donde mis padres tienen 43 años de estar juntos, generalmente los fines de semana habían celebraciones en la casa y compartíamos con los primos, y en una de esas reuniones pues yo en algún momento antes de esos episodios, siendo un niño, siempre me había dicho a mí mismo que yo iba a beber. Recuerdo los fines de semana cuando de pronto salíamos, íbamos a Bosques de Zambrano juntos
A veces mi papá se venía durmiendo en el carro, mi mamá se guindaba del timón, y entonces yo vi algunas cosas que afectaron emocionalmente mi vida. Por eso yo dije, no voy a beber nunca. Mire que a la edad de los 12 años yo comencé, me tomé una cerveza jugandito con unos primos, me sentí un poco mareado, me gustó, y a partir de ese momento emprendí una carrera que realmente el alcohólico no empieza bebiéndose una caja de cerveza ni un six-pack, empieza con una cerveza. El que utiliza drogas no empezó con una gran dosis, ¿verdad? El que tiene problemas de otro tipo, todo comienza con algo pequeño. A la edad de los 12 años bebí por primera vez, me gustó, empecé a beber y lastimosamente pues emprendí una carrera de alcoholismo que estuvo casi a punto de destruir mi vida. Tenía 14, aproximadamente 15 años y tenía una tolerancia muy grande al alcohol. Era alguna proclividad en el aspecto espiritual. Cuando veo hacia atrás y mis ojos espirituales se abrieron, me doy cuenta de que hay tendencias. Y pues lastimosamente mis padres se dieron cuenta que yo bebía cuando tenía algunos 15 años. Mi papá quiso poner un poco de control ahí, pero pues yo ya estaba un poquito grande. Ya era un muchacho grande, con problemas de rebeldía. Ya en ese momento yo ya había conocido a la edad de los 15 años, las drogas, el alcohol. Me habían expulsado del último colegio donde estuve y para poder graduarme llegué a un colegio que considero que fue la escuela o la universidad del mal, porque ahí en ese lugar conocí las drogas, el casino, las mujeres y un entorno que realmente fue un entorno muy, muy hostil, muy destructivo para mi vida. Y estoy aquí en esta noche no para hacer alarde de ninguna manera de las cosas que hice, de lo que pasó, porque no me siento orgulloso de las cosas que hice, porque cuando uno pues vive esa vida tan desordenada, uno se hace daño a uno mismo y le hace daño a los demás, definitivamente a las personas que lo aman a uno. Ahí comencé a tener problemas. A la edad de los 16 años entré a la universidad y comencé a tener muchos problemas, ya no solamente en el entorno de las ataduras por el problema del alcoholismo que tenía, sino que empecé a desarrollar problemas de ansiedades. Después de haber bebido 4 o 5 días, entraba en unas crisis de ansiedad, de unas depresiones muy intensas, al punto que no tenía uñas, me comía las uñas, sufría mucho, ¿verdad? Me encerraba en el cuarto. Después de haber bebido, pues me volvía una persona violenta. Hice muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso, pero estando ahí fue transcurriendo el tiempo y a la edad de los 18 años pues estaba casi a punto de terminar mis estudios universitarios y tuve algunos problemas ya en aspectos relacionales con mi padre y decidí irme de la casa. Me fui de mi casa a la edad de los 18 años, me fui para los Estados Unidos, tenía una hermana, mi hermana mayor vivía allá y emprendí ese viaje sintiéndome autónomo, sintiendo un muchacho como generalmente suelen pensar los muchachos jóvenes que ya crecieron un poquito y sienten que ya pueden conquistar el mundo, que ya se la saben todas. Y entonces salí de mi casa, me fui para Estados Unidos, mi hermana me recibió en Estados Unidos, a la semana me estaba despachando de su casa, porque pues era un muchacho con muchos problemas, ¿verdad? Me fui, comencé a trabajar y el primer trabajo que tuve fue en una compañía de jardinería. Fue la primera experiencia laboral que tuve
porque pues siempre estuve ahí cerca de mi papá, cobrando en los negocios, ¿verdad? Viviendo una vida muy light. Y les cuento, señores, que me tocó padecer, sufrir mucho, y doy gracias a Dios por todo lo que pasé, porque me hizo bien, ¿verdad? Haber trabajado recogiendo basura en algunos momentos, haber trabajado en hoteles, limpiando alfombras, lavando baños, comiendo salteado en algunas veces, porque recibía un cheque semanal, me lo bebía, pasaban 3, 4 días donde no tenía dinero para comer, y la condición en la que me encontraba era una condición crítica, problemas de ansiedad, problemas de depresión, una dependencia hacia el alcohol, consumo de cocaína, fumando marihuana, y una vida sin esperanza, rotundamente sin esperanza. Después de haber padecido y haber perdido aproximadamente 100 libras en mi estadía en Estados Unidos, comiendo fuera de los restaurantes, esperando que alguien dejara un plato de comida, un pedazo de pizza para poder comer, y en una crisis y en una dependencia de alcohol tan tremenda, regresé a Honduras. Y entonces, estando aquí, recuerdo que de las últimas ocasiones que bebí, estuve bebiendo durante 22 días seguidos sin parar. Bebía, dormía, levantaba, volvía a beber, seguía bebiendo en la calle como un vagabundo, como un indigente, literalmente, de arriba hacia abajo, entrando incluso a los supermercados a robar alcohol para poder quitarme las resacas que vivía. Y un día jueves llegué, había 22 días sin parar bebiendo, y ese día jueves, pues lo único que yo recuerdo es que me dormí mientras iba manejando y me estrellé con un poste. Antes de eso ya había tenido muchos accidentes, me había ido a barrancos, me había metido el carro dentro de la piscina, me estrellé un día peleando con un guardia, me hizo un escopetazo y boté un muro de supermercados en la colonia, entré con el carro, fue tremenda las experiencias que viví. Pero quiero, a través de lo que le estoy compartiendo en esta noche, generar esperanza. Quizás la historia suya no haya sido como la mía, pero quizás usted tiene personas que están en su entorno, que usted ya les puso una X y piensa que esa persona no puede cambiar, y yo estoy aquí para decirle que hay esperanza en Jesucristo, que la gente puede cambiar. La última vez, después de esa crisis, 22 días me dormí, me estrellé con un poste, volé literalmente, el carro se hizo como un acordeón y fui expulsado del impacto por el vidrio. Dejé el carro ahí y me fui a mi casa rodando por una cuesta. Me levanté al día siguiente, un viernes tipo 9 de la mañana, raspado. En aquella crisis no quería enfrentar la realidad, y cuando desperté seguí bebiendo y aparecí un día martes en un lugar donde no conocía, con 2 mujeres que no conocía. Salí de ese lugar y entonces me fui a buscar a mi papá, y cuando iba por el bulevar de la Kennedy, caminando en medio de la mediana, iba caminando literalmente en contravía, y entonces los carros iban avanzando. Yo escuchaba que el viento sonaba y miraba las ruedas de los vehículos que iban en cámara lenta dando vueltas, y empecé a escuchar una voz que decía así: maldito, tírate, no servís. Y era un coro incesante que escuchaba en mis oídos. Sudaba intensamente y estaba en una crisis terrible en ese momento. Sentía literalmente que me estaba muriendo. 7 meses antes de ese episodio, había conocido a la que hoy es mi esposa. Mi esposa viene de un hogar cristiano. Hace aproximadamente 40 años mi suegro estaba enfermo, fue al hospital, al Seguro Social, y el médico le dijo: usted tiene cáncer, y tiene un cáncer en el estómago y tiene una metástasis. El médico le dijo a mi suegro que se fuera para su casa y que pudiera vivir en paz el resto del tiempo que le quedaba por vivir, porque tenía los días contados.
Resulta que ahí en los pasillos del Seguro Social se encontró mi suegro, un hombre que no sabemos quién es. Lo único que sabemos es que es un muchacho que tenía una Biblia en la mano. Y ese muchacho se acercó a mi suegro y le compartió el bendito evangelio. En la crisis y en la sentencia de muerte que tenía mi suegro, le entregó su vida a Jesucristo. Mi suegro regresó a su casa y nunca se murió. Han pasado 40 años y todavía está vivo. En ese lapso de tiempo nació mi esposa en un entorno familiar distinto, siendo la hija menor. Y mi esposa me cuenta que su papá siempre le decía que cuando ella fuera grande se iba a casar con un hombre que fuera un hombre de Dios. Es decir, que las palabras, amigos, compañeros, tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento. Usted puede destruir o puede edificar y construir con sus palabras. Es importante, es sumamente importante la manera en que nosotros hablamos y la manera en que nosotros nos expresamos hacia nuestros hijos. Esto es de mucho valor. Pues ahí, 7 meses antes de ese evento, conocí a mi esposa, a mi novia. Nos dejamos, ¿verdad?, por la misma crisis que yo tenía. Y entonces, en ese espacio, cuando yo iba ahí en el Boulevard de la Kennedy, recordé a mis 19 años que lo único bueno que me había pasado hasta ese momento en mi vida era ella. Decidí buscarla nuevamente. Y entonces ella, resulta que en la noche tenía yo un plan de llamadas gratis, me acuerdo, que era después de las 9 de la noche, y platicábamos siempre, y ella siempre oraba por mí. Ella siempre me leía la Biblia. Y pues yo cuando la busqué a ella de vuelta, ella me dijo: necesitas ayuda, te estás muriendo. Y la única condición en la que yo me puedo acercar a vos es que vos busques de Dios. Amigos, en la crisis yo acepté, y estando pues un día sábado, eso fue un día martes, el día sábado, yo visité una iglesia por primera vez. Me senté en la última fila con todos mis problemas, con todas las situaciones que agraviaban mi vida, y estando ahí resulta, ¿verdad?, que la persona que compartía ese día sábado parece que me habló al corazón. El Espíritu de Dios estaba ahí, esas palabras tocaron profundamente mi vida, y sin yo saber cómo, cuando se hizo el llamado, pues yo pasé al frente. Quiero decirles en esta noche que ese día mis problemas no se terminaron. Quiero decirles en esta noche que ese día no se solventó toda la crisis, pero ese fue un momento de nuevos comienzos para mi vida. ¿Por qué comparto esto? Porque no es posible que muchas veces nosotros hayamos vivido una vida muy desordenada y pensemos que las cosas se van a solucionar como con una varita mágica. No. El Evangelio se trata, señores, de que en Jesucristo lo primero que Cristo te ofrece es el perdón de los pecados. Lo demás son añadiduras. Pero la mayor necesidad del hombre, del ser humano, es que tus pecados sean perdonados. Venimos a Cristo porque venimos en bancarrota, porque tenemos problemas en los negocios, problemas de pérdida dentro de la familia, pero la necesidad primordial no es el negocio, ni aún la familia, sino el perdón de los pecados. Cuando tú recibes el perdón de los pecados, tú estás en paz con Dios, y todo lo demás va a caer por su propio peso. Eso es importante. Yo regresé ese día sábado a mi casa, y literalmente yo conocí la paz por primera vez a mis 19 años. Una paz que no tiene nada que ver con lo que tú tienes, sino que tiene que ver con a quién tú tienes. Ese día regresé a mi casa, me abracé de aquella cama y entregué mi vida a Jesús. Le dije al Señor: si de algo te sirve mi vida, te la entrego a ti. Así fue como conocí a Jesús. Un año más tarde me casé con mi esposa y emprendí, ¿verdad?, en medio de muchas necesidades, porque mi padre pues tuvo una situación financiera muy difícil,
producto de una mala racha en los negocios, pero al final pues todo ayudó bien, porque esas crisis y esas benditas bancarrotas son las que nos hacen volver a lo esencial, volver al autor y consumador de la vida. Yo le digo benditas crisis. Ahí me casé con mi esposa y entonces yo estaba queriendo emprender, buscar un trabajo, emprender algo para poder echar a andar mi familia, y fue así como empecé un negocio con mucha dificultad siendo un muchacho. Traté, siendo ingeniero industrial, empecé a fabricar una maquinaria, tenía un proyecto que lo quería desarrollar, y el proyecto era poder vender la maquinaria, y viajé por casi todo el país tratando de vender el producto que yo fabricaba, y al final pues nadie creía, nadie me compró la máquina. Y estando ahí en la crisis, mi esposa embarazada, entonces con esa máquina que tenía empecé a producir un día, hace aproximadamente 13 años. Todo comenzó cuando el último cliente que llegó a proponerme casi la mitad del valor que costaba la máquina, me dijo: te doy esto. Y yo le dije: démelo. Y literalmente él se rió de mí, me dio la espalda y se fue. Y ese día yo empecé con el negocio que actualmente tengo. Administro una empresa, porque somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y comencé a trabajar muy arduamente, y me pasó lo que le suele pasar a muchos. Terminamos muchas veces amando y adorando más lo que Dios nos da que al Dios que nos da las cosas, ¿verdad? La vieja historia del ser humano. Empecé con mi esposa a congregarme en la iglesia, cambié el rumbo de mi vida, dejé la bebida, el alcohol, todo, las mujeres, me ordené, empecé a trabajar, pero cambié una cosa por otra, es decir, que mi vida empezó a girar ya no en los vicios, en todo eso, pero todo giraba en torno a lo que yo quería, los proyectos personales que yo tenía. Y llegué a un punto, pues siendo un muchacho de 24 años, que tenía una empresa que estaba en un crecimiento muy fuerte, ¿verdad? En un periodo de 3 años crecí, tenía 40 empleados trabajando conmigo, trabajaba 16 horas diarias, me levantaba y vivía para eso, literalmente. Mis 24 años había emprendido la construcción de mi casa, tenía un montón de juguetes en ese momento, y perdonen la expresión, ¿verdad? Pero pretendo ser sincero en esta noche y no alardear absolutamente, pero hay momentos donde pareciera que la cabeza se nos llena de aire y de humo muchas veces, ¿verdad? Pero por eso es importante, hay veces que vivamos esas experiencias de quebranto para que entendamos y volvamos a lo esencial y seamos humildes. Yo pues, estando con ese deseo desmedido de querer crecer, de pensar egoístamente solo en mí, empecé a tener problemas con mi esposa de comunicación, problemas en mi entorno, problemas con el carácter. Ya no bebía, pero tenía problemas de otro tipo. Y entonces, en esa búsqueda incesante del afán de querer conseguir, de querer amasar, un día sábado, hace aproximadamente unos 11 años, 11 años, tuve un accidente. No fue un accidente en auto, fue un accidente en mi casa. Me levanté, me metí al baño, y cuando salí del baño me deslicé en la bañera y caí encima de una puerta de vidrio y literalmente me rajé la mano. Casi me amputé la mano me quedó colgando de un pedacito de 3 pulgadas, me corté una arteria, los 2 nervios, el nervio radial, el nervio cubital, y mi esposa me llevó al hospital. Literalmente pues yo iba muriendo, ¿verdad? Desangrado, me corté una vena y una arteria, y cuando yo iba en el camino, yo recuerdo que mi esposa me golpeaba en el pecho, me había hecho un torniquete en la mano,
Y ella me decía que no me muriera, por favor. Yo llegué al hospital y lo único que yo recuerdo es que desperté a medianoche. Habíamos llegado a las 6 de la mañana y me desperté el día siguiente a medianoche con un dolor intenso. Me habían hecho una cirugía y estuve aproximadamente 4 meses en cama. Ese tiempo me hizo bien, señores. Ese tiempo me di cuenta de lo esencial en la vida: Dios, la familia. Cuando yo salí de mi casa antes de casarme, me fui peleado con mi papá, tenía problemas de carácter, ¿verdad? Y entonces trataba muy mal a mi esposa. En algún momento le faltaba el respeto, le levantaba la voz. Y pues en ese tiempo quiero decirles que mi esposa me cuidó estando en casa. Cuando tenía que hacer mis necesidades, literalmente me limpiaba, me amarraba los zapatos. Mi padre me llevaba a las terapias al hospital. Y estando ahí, pues fue un tiempo de mucho quebrantamiento para mi vida. Fue un tiempo donde estaba inmovilizado, donde tenía que depender de otras personas. Y mire que si hay algo bueno que me pudo haber pasado es eso. Quiero decirles que no cambiaría nada de eso. Llevo en mi cuerpo una marca que me hace recordar muchas veces de dónde vengo, lo que Dios ha hecho por mí. Me hace recordar, por eso yo le digo en esta hora, no sé lo que tú puedas estar pasando en este momento, pero puede ser que Dios te está haciendo bien a través de lo que estás pasando. Puede ser que eso que tú estás cuestionando y que tú no entiendes, puede ser que es el trato de Dios contigo para poder cambiar, para poder hacer algo en tu vida que va a traer bienestar. Estando ahí en cama, señores, mi mano no funcionaba. El cirujano plástico me operó, el mejor cirujano plástico, entre comillas, ¿verdad? El país me operó. Y él me dijo que pues había perdido los 2 nervios principales y que la mano pues solo iba a ser una mano de apoyo, ¿verdad? Y entonces pues para mí fue muy difícil. Y estando ahí en cama, pues un día jueves yo tuve un sueño que se lo voy a contar en resumen. Estaba yo acostado y entonces en el sueño era tan real como ustedes están aquí, como yo estoy aquí hablando en esta noche. Yo estaba sentado alrededor de muchas personas. En ese lugar, al fondo había una plataforma, y en esa plataforma había un hombre parado en esa plataforma. A mis espaldas escuché una voz que me decía: te vas a parar y donde quiera que vayas vas a contar que soy un Dios que cambia vidas. Ese día fue un día jueves. Cuando yo desperté de ese sueño, el hombre, señores, que se había dormido no era el mismo que se había despertado. Es que cuando usted descubre cuál es su propósito en Dios, cuando usted descubre por qué Dios lo trajo a esta tierra, la vida del ser humano puede dar un giro radical. Entendí que Dios me había llamado y que Dios me había llamado para que pudiera hacer algo diferente de mi vida. Hacía unos meses atrás, antes de ese episodio, una señora en la calle, estaba yo en una esquina y había bebido durante quizás algunos 8 días. Guaro. Se paró una señora en un lugar, se bajó de un microbús, me quedó viendo y me dijo: oye, tú, el de ojos verdes, sí, tú, Dios tiene algo para tu vida. Y ella dijo: traigan una Biblia. Y entonces ella tomó aquella Biblia y me la entregó. Y me dijo: léela porque esta palabra te va a salvar la vida. Estando ahí en cama, yo tenía una Biblia que nunca la había abierto. Y empecé a leer y a comerme la palabra, a apasionarme por la palabra de Dios.
amar intensamente la palabra de Dios, a encontrar el porqué de muchas decisiones erradas que había tomado. Y fue así como empecé a caminar con el Señor, y siempre pues con mi trabajo. Nació mi primera hija, y cuando nace mi segundo hijo, nace con una situación médica que necesitaba una cirugía de emergencia, y ese fue un punto de partida que trajo bienestar a mi hogar y a mi familia. Estando ahí, al ver la situación en la que se encontraba mi hijo, y la impotencia que sentíamos por el riesgo de la operación, le dije a mi esposa que oráramos. Hace un momento atrás escuchaba al confraterno hablar aquí de la convocatoria, la oración. Mire, si hay algo importante en la oración, si hay algo que uno no puede descuidar, es eso. La vida de oración en la intimidad y la vida de oración grupal. Yo esa tarde de ese día viernes me puse de rodillas por primera vez con mi esposa, oramos, y tenemos que 11 años de estar orando juntos. Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo. Dios hizo un milagro también en esta mano que no tiene dos nervios. Médicamente hablando, yo no debería de estar haciendo lo que estoy haciendo en este día, pero mire, esta mano se levanta para glorificar el nombre de Dios. Comencé a caminar y a testificar por donde quiera que iba lo que había sido mi vida y cómo Jesús había llegado a mí, cómo Cristo cambió mi vida. Fue pasando el tiempo, siempre trabajando, sirviendo a Dios en el entorno de iglesia, sirviendo a Dios en el entorno familiar. Soy el primer cristiano de Cristo dentro de mi casa. Mi padre, después de 32 años de ser alcohólico, se convirtió. Yo lo llevé a Jesucristo, mi madre también, y Dios empezó a hacer cosas extraordinarias dentro de la familia. En ese proceso nació mi tercer hijo, y teníamos con mi esposa pues el proyecto de quedarnos con 3 hijos en ese momento. Yo estaba en un momento de mi vida donde tenía mucha estabilidad en la parte laboral, en los negocios, en el servicio. Empecé a visitar como evangelista también las cárceles. Me enviaron a visitar un módulo donde están los retirados de las pandillas, y empezamos a trabajar fuertemente con hombres profundamente necesitados de Dios. Empezamos a servir en esos entornos, en los orfanatos. Empecé a viajar como evangelista también a los Estados Unidos, predicando la palabra de Dios en los lugares donde le llaman los homeless, que son la gente, los indigentes. Y Dios comenzó a abrir muchas puertas en diferentes entornos para compartir el testimonio, la palabra de Dios. Y entonces, estando allí en ese momento de mucha expansión, de mucha estabilidad en mi hogar, en todos los ámbitos, fuimos a una cumbre, y en ese lugar en El Salvador, en un viaje, regresamos. Mi esposa quedó embarazada, estaba planificando, y cuando fuimos a hacer un chequeo médico nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada de gemelos. Los planes cambiaron, nos alegramos, asumimos la responsabilidad, dimos gracias a Dios y empezamos a prepararnos para ese momento. No sabíamos lo que estaba por venir para nosotros. Fue en el año 2012. En ese momento, cuando yo estaba muy estable, empezaba el tema de las extorsiones en el país, los problemas de los asaltos y todo eso. Y estando aproximadamente en un periodo de una semana, nos asaltaron el negocio 5 veces. Una vez casi me quitan la vida. Y en esa crisis, con mis 3 hijos, con mi esposa embarazada, con gente muriendo, asesinada por todas partes, decidimos irnos del país
por un tiempo para salvaguardar nuestra vida, nos fuimos a Estados Unidos. Estando allá, pues, después de un mes nos tocaba regresar a Honduras, y cuando íbamos a regresar, pues, entró un huracán en la ciudad donde estábamos nosotros, cerraron el aeropuerto, perdimos el vuelo. Cuando regresamos 9 días después, no pudimos tomar el vuelo porque mi esposa, la panza era muy grande y dijeron que era un peligro para el vuelo. Los planes cambiaron, tuvimos que empezar a buscar dónde iba a dar a luz mi esposa, buscar hospitales. Los costos eran exorbitantes. Un parto de gemelos me hablaban de $40,000, $38,000, $34,000. Y entonces empezamos a tocar las puertas. Dios nos abrió una puerta y nos bendijo. Mis hijos nacieron en Estados Unidos, el parto de gemelos, con 5 niños, una experiencia tremenda, jóvenes. Nosotros con mi esposa con 5 niños, cada 2 años. 19 días después del parto de mi esposa, se enfermó. Un domingo en la noche le dio fiebre. En la madrugada tuve que llevarla al hospital. El útero se le había inflamado, le había dado una sepsis, toda la sangre de mi esposa se había contaminado. La introdujeron en resonancia magnética. Estaba mi esposa en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, en la Ochsner Clinic. Había un equipo de médicos atendiéndola. Y la crisis en la que se encontraba era terrible. Mi esposa convulsionaba, estaban casi a punto de hacerle una traqueotomía porque la presión se había ido hacia abajo. Y estando ahí, me remonto a un episodio que no quiero pasarlo por alto porque pretendo yo en esta hora ser muy sincero en esta noche. Así, hace 13 años nos casamos, y el día que nos casamos peleamos con mi esposa en la boda, porque mi abuela no fue a la boda. Mire, por niñerías hay veces uno se ríe muchas veces, pero hay veces uno hace las mismas cosas. Peleamos, mi abuela no fue a la boda por unas diferencias familiares que habían, y estando ahí en la boda, mi esposa, yo le dije, mira, por tu culpa mi abuela no vino, mira mi papá que está enojado. Y entonces ella me dijo, pues yo no quería que viniera tu abuela. Y entonces vine yo y le dije, pues yo no me quería casar con vos tampoco. Le saqué el anillo y lo puse así, en una mesa. Señores, esas palabras nos acompañaron durante, 7 años. Es decir, que nosotros caminábamos, pero siempre que teníamos una crisis y una diferencia, todo pegaba ahí. Entonces, yo creo que si usted con esta boca la abrió para hacer daño, esta boca se tiene que abrir para pedir perdón. No pretenda usted que las cosas se van a solventar si usted no pide perdón. Por eso es importante hablar la verdad. Y aquí estamos entre caballeros y entre hombres. Y tenemos que hablarnos la verdad. Y tenemos que aprender a tener la autoridad espiritual y moral para reconocer cuando hemos fallado muchas veces. Yo trabajo y me siento a atender muchas personas, familias, muchas veces en la labor que desarrollamos en los diferentes espacios. No solamente como un servidor del Señor, sino en mi entorno laboral. Atiendo y estoy cerca de personas muy importantes que llegan, que me visitan en el negocio, que platicamos, que centralizamos, que tenemos amistades y que terminamos compartiendo al final de lo mismo, de los hijos, de la familia. Y me doy cuenta una y otra vez que la gente no quiere pedir perdón, que la gente quiere restauración, pero no quiere pedir perdón. Señores, ese día yo entré al hospital y yo sabía que yo tenía una cuenta pendiente todavía. Esa mañana de ese día yo tomé de la mano a mi esposo y yo le dije, quiero que perdones todas las cosas que yo en el pasado te hice. Ese día mi esposa me perdonó y yo le digo literalmente que mi esposa en ese momento no recibió sanidad, pero sí hubo una sanidad en su ser interior, que es esa parte emocional que necesita ser sanada, que es vital. Luego vino la sanidad física a través de la medicina,
pero la sanidad emocional y en el corazón de la mujer es vital. Mire, como hombre yo le puedo testificar que usted probablemente ha tenido problemas económicos en algún momento. ¿Quién no los ha tenido? Ha tenido problemas de salud en algún momento. ¿Quién no los ha tenido? Pero bregar con problemas dentro de la casa, eso es otro rollo, señores. Usted sale de ahí y usted no haya para dónde agarrar. Dígame si es cierto o no es cierto. Es cierto, ¿verdad? Entonces yo, caballero, salí de ese lugar y entonces mi esposa, gracias a Dios, pues Dios permitió que pudiera salir de ese hospital con vida, pero todavía estaba por venir un proceso más difícil para nosotros. Salimos del hospital y regresamos a Honduras con nuestros hijos. Estando aquí en Honduras, uno de nuestros hijos enferma. Fuimos al pediatra que nos atendía, nos envió el pediatra donde un neurólogo porque nos dijo que habían sospechas de que fuera una meningitis. Imagínense lo crítico para un padre salir a buscar un hospital. Llegamos donde el neurólogo nos dijo que no era meningitis, que probablemente era una neumonía. Salimos de allí a buscar un neumólogo y en un periodo de 2 días visitamos aproximadamente 5 médicos. Terminamos internando a nuestra hija en un hospital, empezaron a atenderla, fuimos viendo cómo la condición física y respiratoria de nuestra hija se fue complicando, el caso lo tomó un médico y empezamos nosotros a hacer la parte que debíamos de hacer, es decir, tratarla, la medicina y la oración, el clamor a Dios, ¿verdad? 2 días después llegó un especialista y me dijo: no le están dando el tratamiento a tu hija, sacadla de aquí porque si no se te va a morir hoy. Como padre salí del hospital, busqué una ambulancia, no había, busqué una ventiladora artificial y entonces literalmente tomé el chimbo de oxígeno, cargué en mis brazos a mi hija y me fui. Fue así que llegamos en una crisis al materno infantil porque no había ventilador artificial en ningún lugar. Esa noche fue una de las noches más largas de nuestra vida. Nos pusimos de rodillas, clamamos a Dios. Al día siguiente a mi hija le dio un paro cardíaco, su corazón se paró por 16 minutos. Fue una crisis terrible la que vivimos en ese momento y mi esposa en un acto de fe me tomó de la mano y me dijo: es necesario que nosotros entreguemos nuestra hija al Señor, hay que soltarla, y en ese momento lo hicimos. Mire, no es poesía lo que le estoy hablando, es una realidad, le estoy hablando que son momentos difíciles en la vida que no quisiera que nadie los viviera, pero quiero decirle de la forma más sincera que hace 2000 años atrás Dios, el creador de todo lo que existe, entregó a su Hijo amado Jesucristo para morir en una cruz y perdonar nuestros pecados, y no escatimó Dios el Padre ni a su propio Hijo, señores, no escatimó ni a su propio Hijo. Yo estando allí le entregué mi vida, mi hija al Señor junto con mi esposa, y un par de horas después mi hija falleció. Fue un momento muy difícil. Quiero decirle que tuve que salir de ese hospital a comprar un ataúd, tuve que ir a traer a mi hija a la morgue en una bolsa negra literalmente, y las horas que estaban por venir fueron las más largas de mi vida. Parecía que lo que estábamos viviendo era una pesadilla. Nos levantamos a enterrar a nuestra hija, el papel, el documento, al final, en resumen, fue una mala práctica médica. El dolor que sentíamos por la partida de nuestra hija y por la mala práctica médica era tan intenso que enterramos un día miércoles a nuestra hija, y señores, un par de horas después mi hijo menor estaba con una neumonía. El mismo médico lo había atendido y me había dicho que todo estaba bien.
y estuve durante casi un mes en el hospital, mi hijo en una crisis entre la vida y la muerte, luchando por vivir. Los días y las semanas se volvieron largos para nosotros como familia. En ese entonces mi esposa estaba tan dolida por todo lo que estábamos viviendo, las preguntas de nuestros hijos, los sentimientos encontrados, el dolor que sentíamos, las preguntas que nos hacíamos en ese momento. Y yo literalmente tuve que tomar una decisión de hombre, y no es una decisión de hombre, caballeros, en el aspecto son momentos donde las decisiones que usted toma pueden traer bienestar o pueden traer consecuencias para la familia, pero estando allí en la mesa del comedor sentada con mi esposa, con mis hijos, uno de mis hijos me preguntó: papi, ¿por qué permitiste que enterraran a nuestra hermana? La van a picar las hormigas. Y entonces yo puse la mano en la mesa ese día y les dije a mi esposa y a mis hijos: hijos, no nos vamos a apartar de Dios, vamos a seguir caminando con Jesús. En este momento no entendemos el porqué de algunas situaciones que estamos viviendo, pero vamos a avanzar. Dios está con nosotros a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Eso fue hace aproximadamente 6 años. Fue muy difícil lo que vivimos. Mi esposa quería demandar al médico, yo se lo impedí, y eso trajo mucho desacuerdo, problemas, falta de perdón, y llegamos a un punto donde yo como hombre tuve que ir y tomar una decisión que es una decisión personal, ponerme de rodillas y decirle a Dios: Dios, no aguanto con esto. Ayúdame a perdonar a esta persona y a estas personas, porque no puedo vivir con esta carga tan grande. Quiero decirles que el perdón no es una opción. El perdón es una necesidad vital en la vida del hombre. El perdón puede detener o puede abrir un tiempo de libertad para tu vida, para tu entorno. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido ofendidos y hemos sido ofensores también. Dios quitó el peso de mi vida, pero mi esposa quedó muy afectada y pasamos aproximadamente, señores, casi durante un año en un estira y encoge, y en uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque yo iba a trabajar, pero tenía problemas familiares en mi entorno matrimonial. No podíamos ponernos de acuerdo. Eran situaciones muy difíciles las que estábamos viviendo en ese momento. Y quiero ir finalizando en esta noche. Y quiero decirles que en ese espacio de tiempo me invitaron a un retiro a Ciguatepeque. Era un retiro de matrimonios, y entonces me tocaba ser el orador en esa noche. Y en ese día fue una noche de milagros, donde gente se convirtió, cosas pasaron extraordinarias. Pero la crisis más tremenda de todo eso es que la gente recibía, pero yo estaba hecho pedazos. Es decir, yo no podía con mis propios problemas. Y entonces cuando yo regresé, le pedí a Dios que me ayudara a tomar una decisión. Regresé a mi casa y tomé una decisión de regresar a Ciguatepeque un par de semanas después, y me interné literalmente en un tiempo de búsqueda. Necesitaba encontrarme con Dios, encontrarme conmigo mismo, necesitaba encontrar el porqué de algunas situaciones. Me encerré un par de días en una cabaña en Ciguatepeque, y estando allí, Dios habló a mi vida. Y Dios habló a mi vida, y quiero ir finalizando con esto que les quiero compartir, que es sumamente importante. Esto puede cambiar tu vida, puede traer restauración a tu vida. Yo estaba buscando el porqué de las cosas. Cuando revisaba mi vida de forma sincera, se lo digo, dejé la vieja vida, dejé las mujeres, dejé el alcohol,
Dios fue transformando mi carácter y procuraba dentro de mi vida, en medio de las imperfecciones que uno tiene y de los altibajos, de honrar a Dios en mi trabajo, en lo que hacía. Y de pronto en ese momento no me consideraba una persona mala, pero mire, Dios una tarde ahí en Ciguatepeque habló a mi vida. Habló a mi vida y me dijo: tú tienes un problema. El problema tuyo es que a ti te falta amor. Señores, que Dios te diga que te falta amor es otro nivel. Dios estaba tratando conmigo y Dios no estaba tratando conmigo en aspectos de mujeres. ¿Sabe? La palabra de Dios habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que tú puedes hacer todo, tú puedes dar tu vida en una hoguera, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes hacer cualquier cosa, pero si te falta amor, tú no tienes nada. Tú no puedes recuperar tu familia si te falta amor. Tú no puedes restaurar tu hogar si te falta amor. Es más, tú no puedes ser útil como Dios quiere que tú seas útil si te falta el amor de Dios. Desde pequeño había sido preparado para ser un hombre responsable, trabajador, a pesar de que me desvié y me torcí en el camino. Y cuando conocí a Jesús y empecé a trabajar, me convertí en un hombre diligente, responsable, proveedor para mi casa, pero todo lo hacía sin amor. Qué importante es el amor. Esa noche regresé a mi casa y literalmente soy franco y soy sincero desde lo profundo de mi corazón, Señor. Le dije a Dios: si esto es lo que me falta, me voy a dejar amar por ti. Y de ese amor que tú me des, yo voy a aprender a amar a otros, a mi esposa, a mis hijos. Y fue así como literalmente Dios puso su mano y Dios restauró mi hogar y mi matrimonio. Le digo de la forma más sincera que hace 5 años aproximadamente, la trayectoria de mi vida, de mi matrimonio, cambió en todo el sentido de la palabra. Hoy han pasado 6 años. Mi esposa es una esposa genial. Es una mujer que me acompaña en todos los proyectos y todos los emprendimientos que desarrollamos como familia. Mis hijos son extraordinarios. Me acompañan en todo lo que nosotros hacemos. Los días domingos nos reunimos y tenemos algo que le llamamos altar familiar, donde compartimos, oramos. Tengo un sobre grande lleno de cartas que me han escrito mis hijos, ¿verdad? Me siento sumamente agradecido con Dios, ¿verdad? De ver, y el activo más valioso que tengo es mi fe en Dios, mi familia, mi relación matrimonial. Tengo una relación con mis padres extraordinaria, y en todo este tiempo pues Dios nos ha permitido poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, servir al prójimo y ser una herramienta útil en las manos de Dios, ¿verdad? Quiero invitarles que se pongan de pie en esta noche y quiero decirles que aquí estamos aquí. Espero yo poder haber llegado en esta noche a sus corazones, que esta palabra, que este testimonio haya penetrado a sus vidas, y aprovechar este momento especial para poder orar. Aquí están los sobres, las papeletas. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce
cuántas veces palpita tu corazón. Dios conoce el ayer, conoce el hoy, conoce lo que va a suceder mañana. Pero insisto en esta noche, tu mayor necesidad es la necesidad de Dios. No sé cómo está en este momento tu relación con Dios. Porque si te falta fe, si te falta confianza, te falta lo más importante. Hay mucha gente que muchas veces no tiene paz, porque la paz no es un golpe de suerte. La paz es el resultado de estar en paz con Dios. Todo hombre necesita estar en paz con Dios. Y esa paz solamente se puede conseguir cuando tú te pones a cuentas con Dios y le pides perdón a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pedir perdón a Dios? Porque todos hemos fallado. Porque todos hemos pecado muchas veces. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, pedir perdón y estar en paz con Dios. Y yo te garantizo que tu vida va a ser mejor, que vas a ser un mejor papá, que vas a ser un mejor esposo, que vas a ser un mejor hombre de negocios, que las añadiduras te van a alcanzar y te van a seguir. Pero lo más importante es Dios. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Entonces yo quiero orar en primer lugar por aquellos que están aquí en esta noche, que necesitan hoy ponerse en paz con Dios y tener una relación con la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cierren sus ojos ahí donde están. Ahí, de forma personal, de forma íntima, la palabra de Dios dice: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Todo aquel que en esta noche necesita tener una relación y estar en paz con Dios, suavemente usted puede repetir esta oración en esta noche. Señor Jesús, en esta hora reconozco mi necesidad de ti. Hoy confieso que soy un pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Borra mis rebeliones. Límpiame con tu sangre. Y te pido en esta hora que me des tu Santo Espíritu. Hoy creo que Jesús murió en la cruz y resucitó para perdonar todos mis pecados. Hoy recibo la salvación y una vida nueva en Cristo. Hoy recibo la paz y declaro que soy nueva criatura. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Ponga su mano en su corazón ahora y déjeme orar por su vida, por las papeletas en esta noche. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque tu presencia está aquí. Te doy gracias porque tu palabra es real y no vuelve vacía. Te doy gracias porque tú estás tocando. Tu mano está tocando, lo siento. Tu mano está tocando los corazones. Tu mano está proveyendo la fe que se necesita para poder llegar a tu corazón, Padre. En esta noche, Señor, te presento cada vida, Señor. Padre, hoy yo declaro por la fe en tu Hijo, amado Jesucristo, que toda cadena de opresión, todo yugo de esclavitud se rompe por el poder del Espíritu Santo. Declaro en esta hora mentes que son renovadas, corazones que están siendo tocados y que están siendo renovados por el poder del Espíritu Santo.
En esta noche, Señor, presento estos varones delante de ti. Delante de ti presento cada familia representada. Y declaro que esas relaciones que están en agonía, que esas relaciones que están enfermas, así como tú sanaste los cuerpos enfermos y libertaste a los cautivos, así hoy tú estás sanando las relaciones más enfermas. Tú estás enderezando los caminos más torcidos. Tú estás tocando el corazón de los hijos rebeldes. Tú estás poniendo en esta hora, Padre, palabras, Señor, en la boca de cada varón, para que pueda llegar, Señor, con una actitud diferente a su hogar. En el nombre de Cristo Jesús. En esta noche te presento, Señor, empresas, negocios, Señor, que están en bancarrota y que necesitan del toque de tu mano, Señor. Poderoso eres tú para multiplicar, pero Padre, lo más importante es el corazón del ser humano. Lo demás vendrá por añadidura. Hoy yo declaro en esta hora, Señor, el toque de tu mano, proveyendo, liberando, sanando, restaurando, tocando familias, hijos, corazones, vidas, en el nombre de Jesús. Y en esta hora clamo a Dios por cada uno de los que están aquí. De pronto hay personas que necesitan perdonarse a sí mismos, que necesitan perdonarse porque se sienten culpables. En esta hora te vengo a traer la buena noticia. Vengo a decirte que tus pecados han sido borrados por el poder de la sangre de Jesucristo. Y vengo a decirte que tu futuro está lleno de esperanza, tomado de la mano del Señor. Que los mejores días de tu vida vendrán tomados de la mano del Señor. Que mientras camines, Dios te dará la sabiduría para tomar buenas decisiones. Dios abrirá caminos donde no hay. Dios abrirá puertas donde han estado cerradas en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te doy gracias, Señor. Afirmo tu bendición, Señor. Afirmo tu respuesta favorable y tu voluntad buena, agradable y perfecta en cada petición que está escrita aquí, conforme a tu voluntad sea hecho. Asimismo, Padre, bendigo en esta noche las economías, Señor, de cada varón. Te pido que le proveas al que está necesitado. Te pido que le ayudes, Señor, al que está afligido. Te pido que le muestres el camino, Señor, al que no sabe qué camino es el que tiene que tomar. Señor, bendigo estas economías. Te doy gracias, Señor, por este capítulo. Gracias, Señor, por cada semana. Declaro un tiempo de renovación, Señor, para el liderazgo, para los servidores, para las personas, Señor, que están aquí en este lugar. Un tiempo de nuevo comienzo, un tiempo de búsqueda, un tiempo de encuentro, Señor, contigo, con el Dios vivo, real y verdadero. Se trata de ti. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias por este testimonio. Y pues hay un espacio para que todo aquel que esté interesado compartir con Gustavo pues pueda hacer. De mi parte, muchas gracias y damos por concluida esta reunión el día de hoy. Tengan un día en casa, tengan un día.